¿Qué tal? Qué gusto podernos saludar en esta oportunidad y les damos una calurosa y afectuosa bienvenida de toda la familia Río Vida y todos los que hacemos posible esta reunión. Así que nos alegramos tanto de que estés aquí y bueno, recordar que acá en México estamos celebrando nuestros días patrios, el Día de la Independencia. Así que estamos muy felices de poder acompañarte aquí en esta oportunidad. Y bueno, quiero hablarte algo para comenzar con esta enseñanza para todos ustedes. Y quiero darte unas preguntas o poder comunicarte lo siguiente. Hay preguntas que gritamos de manera silenciosa y las feroces circunstancias se levantan para derribarnos de maneras inesperadas. Yo creo que la mayoría de nosotros llevamos preguntas en nuestro interior que las gritamos sin que se escuchen verbalmente. Y te pregunto lo siguiente: ¿te duele o te entristece lo que ves actualmente? Es una pregunta muy directa que en la semana Dios transmitió a mi corazón y que yo tuve que responderle quizás de manera acertada o equivocada, pero fue muy directo. ¿Te duele o te entristece lo que estás viendo? La mayoría de nosotros, por no decir que todos, nos hicimos o hemos hecho una pregunta que hasta la fecha no le hemos encontrado una respuesta lógica o satisfactoria como debiésemos o quisiéramos que se nos contestara o poderle responder. Y te pregunto algo: ¿hacia dónde nos han dirigido o te dirigen tus preguntas? En ellas, tus reacciones gobiernan o dominan o gobiernan las acciones, porque reaccionamos instintivamente por las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor y va a ser nuestra reacción. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta: que nuestras acciones estén por encima de nuestras reacciones, a veces sin importar lo que estamos sintiendo a nuestro interior. Te voy a compartir un salmo para llevarte a meditar en la palabra y proseguir con esta enseñanza en esta ocasión. Es el Salmo 77, versículo 9. Y son dos preguntas que plantea el escritor. Dice así: ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Son dos preguntas y quiero referirme de este versículo. Yo saqué este título para compartirles: cerrar de un portazo. Yo creo que muchos de nosotros en la vida nos hemos encontrado con esta misma situación. Sentimos que un portazo justo en nuestra nariz, en nuestra cara, la vida así nos ha tratado. Y quiero hablarte un poquito de este salmo o de los salmos. Aquí encontramos, o sea, en el libro de los salmos, las palabras poéticas de personas que expresaron sus sentimientos a Dios. Una colección de himnos y oraciones que alcanza a todos los rincones del alma humana, tal como ocurrió con los escritores de cada uno de los salmos. Estas expresiones sinceras de los sentimientos lo acercarán más al Dios que nos creó. Es interesante notar cómo este escritor expresa en esta canción, y no me imagino el ritmo que le puso para poder cantar. ¿Cómo se canta algo que para decirle a Dios: ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y hay algo que te quiero decir. Nana Angarita expresa en una canción llamada Abraza la cruz. Habla de una parte: el dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida.
en anuncio de resurrección. Me impresionó tanto porque muchas veces no entendemos que lo que quizás nos está causando un dolor, un sufrimiento, puede llegar a convertirse en una verdadera esperanza de vida y de resurrección para nosotros. Y te dejo esta frase: es para todos, pero solo para valientes. Cuando yo me estaba haciendo estas preguntas, analizando el Salmo y viendo la realidad a veces de lo que nos ocurre, pensé en una frase y leyendo la vida del apóstol Pablo, que enseguida voy a compartirte unos minutos de esto, vi una película que me llamó la atención en la semana. Se llama Capitán de Mar y Tierra. Y en la película menciona capitán de mar y guerra. Entonces yo comparé este título con la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 11, 23 al 26, ahí nos describe lo que a continuación voy a mencionarte. Un verdadero héroe de la fe, como es el apóstol Pablo, un escritor de 13 epístolas, nos deja una poderosa enseñanza y un poderoso ejemplo para todos nosotros y seguir la vida de que él describe. Ahora, hay algo que te quiero decir principalmente como número uno: pasar los peligros. Muchas veces debemos estar conscientes de los peligros. Los peligros los puedes negar, los puedes evadir, los puedes evitar, los puedes rodear, pero eso no significa que se alejarán por sí solos. La única opción, y el apóstol Pablo nos enseña, que tenemos es enfrentarlos a esas preguntas en las cuales no encontramos la respuesta que me satisfaga. La única opción que tenemos es enfrentar peligros una y otra vez. Y te digo esta frase: los héroes se forjan en lo más duro y en el más arduo fuego de la batalla. Por eso dejan de ser espectadores y se convierten en héroes para que nosotros podamos imitar. Ahora dice el apóstol Pablo aquí en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, hablando de esto: pero yo, dice, he servido mucho más. Estoy hablando en el versículo, a la mitad del versículo, comienza con esta frase: pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado. Fíjate bien lo que lo convirtió en un héroe y un ejemplo a seguir. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, esto me impresiona, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Ahora, espérate, la cosa sigue más interesante. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Y luego dice: una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes y muy largos. Y luego aquí viene: enfrenté peligros. Hay peligros que los vamos a tener que enfrentar. Enfrenté peligros de ríos, dice, y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, lo que lo convirtió en un verdadero héroe, en un poderoso capitán. Dice: enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero que no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Qué tremendo. Y luego sigue diciendo: he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. Y luego el versículo 30 dice: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy.
Esto lo hizo un héroe extraordinario y uno puede preguntarse cómo un hombre de fe que hizo tantas cosas y que escribió y levantó y plantó iglesias en muchas partes en Asia, cómo es que se atreve o se expresa de esta manera, porque había algo que él tenía que enseñarnos para nuestras generaciones y no desalentarnos con las preguntas que quizás nosotros no le hallamos el sentido o la explicación. No podemos entender por qué se va un padre, por qué se aleja un esposo, por qué mueren las personas que son familiares de nosotros, por qué esta situación, por qué la economía, por qué me quedé sin trabajo, por qué falleció mi hermano o mi papá, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia menciona que estamos desarrollando carácter y valentía, no es para todos, solo para los valientes. Y lo segundo que encuentro yo en la vida del apóstol Pablo, no es que Dios le haya cerrado la puerta de un portazo como muchos pudiéramos pensar, o que el cielo se cerró para mí, o que la vida me está jugando una mala pasada. No es esto, es porque no solamente hay que atravesar peligros, sino también hay que desarrollar resistencia. Y tengo un breve ejemplo para todos ustedes, y lo comparaba yo con dos partes o cosas que traigo aquí para cada uno de nosotros, para que ustedes vean el ejemplo de la resistencia. Uno es la cuerda y esto que es un resorte. No sé cómo lo conozcan, pero a esto yo lo llamo la resistencia o la vida de fe. Una cuerda es rígida. Una cuerda jamás puede estirarse a menos que la rompas. Un pedazo de cuerda presenta resistencia, pero no tiene la característica de estirar. Sin embargo, un resorte, tú lo puedes estirar un pequeño pedazo y sigue con su característica, no lo pierde. Entre más lo estiras y lo estiras y lo estiras, es más la resistencia. A más prueba de nuestra fe, más resistencia, más valentía, más empuje, más carácter, más determinación, una manera de enfrentar la vida con honor, con valentía, tal y como Dios quiere. Entonces el ejemplo de esto te lo comunico. Dios te ha hecho como ese resorte. Tienes que resistir. Sigue resistiendo. Aguarda. No importa cuánto se va a estirar y a estirar y a estirar tu fe. Tu fe no se va a reventar. La cuerda puede trozarse. La cuerda es rígida. La cuerda no es flexible. Pero el resorte es como nuestra fe. Dios nos enseña que nuestra resistencia se construye con materiales más fuertes. Nuestra fe, que es resistente cada vez que pasa por un proceso. Pablo lo dice de esta manera. Él fue un experto, un capitán en la tierra y en el agua y en cualquier condición. Eso es lo que le trajo la resistencia o la prueba de su fe. Resiste. Aguarda, la respuesta pronto llegará. Dios no se ha olvidado. La puerta sigue abierta. Y en tercer lugar, quiero decirte lo siguiente acerca de la fe. Debemos andar por fe, no por lo que vemos. Si te voy a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La versión del 60 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y 2 de Corintios 4, versículo 18, dice así: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Es decir, ver, pero no verlas.
Puedes ver las cosas naturales, las cosas quizás están en contra. Todo lo que te ha llegado, todo lo que has estado viviendo, quizás está en contra de ti. Pero dice la Escritura, nosotros no vemos las cosas que se ven. Fíjate bien la dirección que fija, el curso que nos da la palabra, hacia dónde nos orienta nuestra vida la Escritura poderosa. Así como orientó al apóstol Pablo, así como orientó al escritor de los Salmos a declarar lo siguiente. Dice, nosotros ahora, en cambio, dice, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Hay principios que Dios te está desarrollando en tu interior, quizás no las alcanzas a ver, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, que la vista es el distractor más aguerrido y el enemigo acérrimo de la fe que hay que vencer. No es por vista, es por fe. Lo que tú vives ahorita no determina la condición de lo que tú serás el día de mañana. El único quien puede determinarlo es Dios, y es la confianza que tú deposites en Él y la confianza que tengas en la palabra. Lo que tienes ahora se va a acabar, se va a desgastar. Si tienes un carro nuevo, va a dejar de ser nuevo. Si tienes un dispositivo móvil, va a dejar de ser nuevo. Se va a volver obsoleto con el tiempo, con los años. Debemos nosotros fijar nuestra mirada en aquello que es eterno y en los principios que son eternos. Quiero ir concluyendo diciendo lo siguiente. El cielo no nos ha dado un portazo. El cielo y la puerta del cielo para cada uno de nosotros está abierta. El salmista lo tuvo que expresar así. Recuerda que los salmos son expresiones de los sentimientos de lo hondo del alma. El salmista lo dijo: ¿desde cuándo Dios puso un sello al acceso de su bondad? ¿Cuándo Dios dejó de ser compasivo a tal grado que como si fuéramos una visita no deseada, y nos diesen un portazo en nuestra cara? El cielo no nos ha dado un portazo, sigue abierto para cada uno de nosotros. La puerta a su bondad, a su compasión. No te desalientes, persiste. No es para todos, pero solo para valientes. Mejor persiste, Él te sigue llamando, o sigue llamando tú también a la puerta, porque Jesús dijo: el que llama, el que persevera, pronto se le abrirá. Esa es la extraordinaria noticia. La puerta se va a abrir, aunque aparentemente estén cerradas. Dios te abrirá esa puerta y está a punto de hacerlo. No te desalientes, estás desarrollando resistencia en tu interior. Y quiero decirte finalmente, Dios me hacía esa pregunta y te la digo: ¿te está doliendo lo que ves? ¿O qué te está produciendo? Teníamos que entregar o dar una cantidad y sembrarla y darla a la iglesia, a los pastores que nos están capacitando, mentoreando. Una cantidad, dos cantidades. Tenía la semilla en mis manos y Dios puso este sentir, esta pregunta: ¿te duele lo que ves? ¿O te está produciendo alegría? ¿Te duele lo que te vas a desprender? ¿O hay una alegría superior que aún ni siquiera has experimentado, y es el deseo de morir aún a tus propios anhelos y aún a tus propias necesidades? Y yo dije: Dios, creo que mi vida tiene que aspirar a algo mayor, que es el anhelar. Todo mundo puede anhelar, pero sacrificar en el altar de adoración y de la obediencia, aún sin entender, es una puerta cada vez más angosta.
Hay un camino que se llama fidelidad y lealtad a Dios y obediencia. Y en este tiempo a veces uno lo puede dirigir su mirada y ves que es cada vez más y más y más angosto. Mi aspiración tiene que ser como Jesús. Y Dios me llevaba un pasaje en Hebreos capítulo 13, y con esto cierro. Y es en la parte B del versículo del capítulo 12 de Hebreos, la parte B, debido al gozo o a la alegría que le esperaba, dice la palabra. Jesús soportó la cruz. Jesús no vio la cruz que le esperaba. Él vio el gozo que el Padre estaba produciendo en él. Hay un gozo sublime que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos experimentado. Y es el gozo que encontramos al abrazar la cruz. La cruz no solamente representa la muerte de un hombre justo. La cruz representa la obediencia al amar nosotros a ese hombre que dio su vida. Y él preparó su corazón antes de ir a la cruz, y él encontró gozo, encontró alegría, que soportó la cruz. Añádele gozo y alegría a tu vida para que soportes las cosas. Es algo que viene de parte de Dios. Hay una alegría superior que aún no hemos experimentado, y es el gozo y la alegría que sentimos o experimentamos al morir aún a lo que nosotros deseamos. Jamás firmes el voucher o autorices el pago de tus reacciones, por más incómodo que te sientas, por más duro que veas la situación, para que esas reacciones se coloquen por encima de tus acciones, o que te hagan alejar de los principios eternos. Tus acciones de corazón deben elevarse por encima de nuestras reacciones. Sé cómo hemos reaccionado, pero resiste un poco más. Dios está contigo. Quiero que oremos juntos y quiero que le digamos a Dios: sé que el cielo no me ha cerrado la puerta. Sé que tengo acceso a tu bondad. Sé que sigues, Señor, aguardándome. Sé que muchas veces el cielo guarda silencio. Sé que muchas veces, Dios, aunque sabes y nos conoces cómo somos y cómo reaccionamos y accionamos, aguardas pacientemente hasta que aprenda la lección pequeña de la fidelidad, de la obediencia, del gozo que produce el entregar, el dar. Más allá, Señor, de las cosas visibles, más allá del plano natural, más allá, Señor, de lo que nuestros ojos palpan, o aquello que no vemos físicamente, o aquella respuesta que se ha tardado, esas preguntas sin contestar. Señor, oro por cada persona que está atravesando tal situación. Padre, que este mensaje y que tu espíritu y tu presencia les inspire, les anime, les ayude. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por estar allí. Que seamos persistentes, que seamos, Señor, experimentados y que enfrentemos cualquier peligro con la mejor actitud. Gozo puesto delante de nosotros, gozo sublime. Por sobre todas las cosas, gracias, mi Dios. Amén y amén. Extraordinario. Gracias por hacer esta oración. Y quiero hacer una oración final para cada uno de ustedes, principalmente por aquellos que están alejados del Señor y quieren reconciliarse o aceptar a Jesús en su vida y en su corazón. Quiero orar contigo para que puedas repetir esta pequeña oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo, Padre, que me he equivocado, que me he alejado, que mis maldades y mis rebeliones me han apartado de ti. Pero hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a casa, hoy vuelvo al corazón del Padre, arrepentido. Ven, Señor, a mi vida, límpiame con tu sangre.
Lávame, Señor, y hazme un hijo tuyo. Te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad y este increíble y maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús, gracias por hacerme tu hijo. Amén y amén. Qué extraordinario, y de verdad deseo que Dios te colme de su favor y de gracia durante toda esta semana, en el tiempo que nos toca vivir. Adelante, Dios está con ustedes y la puerta se está abriendo para todos nosotros. Les abrazamos de parte de toda la familia Río Vida. Qué bendiciones tenerles. Que Dios les bendiga siempre.